Buenos días, compañeros, somos el equipo 7, y hoy vamos a hablarles acerca de las resoluciones judiciales. Resolución judicial. La resolución judicial es toda decisión o providencia que adopta un órgano jurisdiccional en el curso de un proceso o en un expediente de jurisdicción voluntaria, ya sea de parte o de oficio. Clasificación. Conforme al Código Procesal Civil Federal, las resoluciones se dividen en decretos, autos y sentencias. Decretos. Es una resolución de mero trámite dictada por un órgano jurisdiccional. No resuelve ningún punto específico del proceso ni resuelve el fondo del asunto. Autos. Resolución judicial motivada, estructurada de la debida separación de hechos, fundamentos y parte dispositiva. Decide los recursos contra providencia, cuestiones incidentales, presupuestos procesales y los demás casos previstos por la ley. Sentencias, del latín sententia, que significa máxima o decisión. Es la resolución que pronuncia el juez o el tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia. La sentencia es el acto más importante de la función jurisdiccional. Constituye el punto culminante de todo proceso. Consiste en aplicar el derecho al caso. Es el resultado de la acción intentada que dará satisfacción a la pretensión del juicio. Sentencia en sentido formal. Solo pone fin al proceso, pero no entra al fondo del negocio, por declarar acreditada una excepción dilatoria. Sentencia en sentido material. Es aquella que pone fin al proceso y resuelve el fondo del negocio. Requisitos formales de una sentencia. 1. Preámbulo. 2. Resultandos. 3. Considerandos. 4. Puntos resolutivos. Preámbulo. Debe contener lugar y fecha, tribunal que emana la resolución, nombres de las partes, tipo de proceso y todos los datos que sirvan para identificar el asunto. Resultandos o antecedentes. Consideraciones de tipo histórico descriptivo. Se relata a todo el asunto refiriendo cada una de las partes, afirmaciones, argumentos y pruebas y cómo se desenvuelven. Considerandos. Parte medular de la sentencia. Aquí el juez o tribunal vierte sus razonamientos y llega a la conclusión a la luz de los dichos y las pruebas aportadas. Puntos resolutivos. Se establece de manera concreta el sentido de la resolución, si el actor probó o no su acción y si existe condena dictada de manera precisa y concreta. Requisitos sustanciales de una sentencia. 1. Congruencia. 2. Motivación. 3. Exhaustividad. Congruencia. Es la correspondencia entre lo aducido por las partes y lo resuelto por el juez, de modo que la sentencia se refiere a cosas que no son materia de litigio, será incongruente. Motivación. Es la obligación que tienen los tribunales de expresar los motivos, razones y fundamentos de su resolución, que nuestro sistema jurídico constituye una garantía constitucional de fundar y motivar sus actos. Exhaustividad. Una sentencia debe tratar todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna, y debe referirse a todas las pruebas. Elementos de validez. El Código Procesal Civil del Estado, al igual que varios códigos procesales de las diversas entidades federativas, se pronuncia por un excesivo formalismo. El artículo 54 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán nos dice: todas las actuaciones judiciales, así como los escritos u cursos que presenten las partes, deben escribirse en castellano, con letra clara
y las fechas y cantidades se escribirán con letra y número. El artículo 56 nos dice: todas las resoluciones y diligencias deberán ser firmadas, bajo pena de nulidad, por el funcionario judicial a quien corresponda dictarlas y por aquellos que puedan dar fe o certificar el acto. El artículo 606 nos dice: en la redacción de las sentencias se observarán las reglas siguientes. Principará el juez expresando lugar y fecha en que se dicta el fallo, los nombres, apellidos y domicilios de los litigantes y de sus mandatarios o abogados directores, y el objeto y naturaleza del juicio. Bajo la palabra resultandos se consignará de una manera clara y concisa, en párrafos separados y numerados, lo conducente de los puntos referidos en la demanda y en la contestación, de las pruebas rendidas y los alegatos. El artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán nos dice: en la redacción de la sentencia se observarán las reglas siguientes. Bajo la palabra considerados se hará mérito en párrafos separados y numerados y en forma clara y concisa cada uno de los puntos de derecho de las razones y fundamentos legales que estime procedentes y citados en las leyes respectivas. Estimará el valor de las pruebas cuya calificación deja la ley a su juicio. En el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán nos dice: en la redacción de las sentencias se observarán las reglas siguientes. Pronunciará por último la parte resolutiva de los términos provenidos de los artículos anteriores. Clasificación según el Código Civil del Estado de Michoacán. En el artículo 71, las resoluciones judiciales se clasifican en autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Tipos de autojudicial. Autointerlocutorios resuelven sobre cuestiones formales que no están correctas para las exigencias legales relativas al proceso judicial. Auto de sentenciación son las que dan impulso procesal al caso para que siga su trámite. Sentencia interlocutoria. Resuelve una cuestión incidental, es decir, las cuestiones diversas del asunto principal, del litigio, pero relacionadas con el que surge a lo largo de un proceso jurisdiccional. Sentencia definitiva. Sentencia que determina el asunto o impide la continuación del juicio. Es la que pone fin al proceso mediante un juicio o fallo del juez que decide sobre el litigio. Las sentencias se pueden clasificar por tipo en declarativas, reconoce una situación preexistente dando certeza jurídica de su derecho, por ejemplo, la misma persona con dos nombres diferentes. Constitutivas, crea, modifica o extingue una relación jurídica, por ejemplo, el divorcio. De condena, es la más común, determina una obligación de dar o hacer. Dependiendo del tipo de condena, es el tipo de ejecución. Cosa juzgada, es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. La ejecutoriedad es la posibilidad de que el contenido de las sentencias se haga cumplir coactivamente. Solo sucede con la sentencia que adquiere el grado de cosa juzgada. Sentencia ejecutada no admite recurso alguno. Causa ejecutoria. Las que no admiten ningún recurso, las consentidas expresamente por las partes, las que admitiendo algún recurso no fueron recurridas o se ha declarado desierto el interpuesto o se ha desistido el recurrente. Gracias por su atención. Cualquier duda con el profesor